Javier Milei cumple un año como presidente de Argentina. Aquí comienza un capítulo especial de Bitácora IRP. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República, y en esta ocasión en Bitácora, el programa en donde analizamos ideas, personajes y perspectivas, vamos a tener una edición especial dedicada al primer año de gobierno del presidente Javier Milei. ¿Por qué? Porque desde el Instituto República, al cumplirse este primer año, hemos viajado a Buenos Aires para ver en terreno y conversar con distintos actores cómo ha sido estos primeros 365 días, qué impacto ha tenido y cómo se proyecta de cara hacia el siguiente año el gobierno encabezado por el presidente Javier Milei. ¿Por dónde partir? Bueno, la verdad es que queremos revisar distintos aspectos. En materia de educación, el presidente Javier Milei ha desplegado una agenda bien particular. Entre otras cosas, en primer lugar, dejó sin efecto, o más bien dicho, suspendió la apertura de 5 nuevas universidades de propiedad estatal que fueron aprobadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Esto en el marco de la restricción del gasto público para equilibrar las finanzas de Argentina. Asimismo, anunció como medida el cobro de aranceles desde las universidades públicas a todos los estudiantes extranjeros no residentes, que corresponden al 4% del total de estudiantes universitarios. Esto es una medida también que fue anunciada y que generó de inmediato un sinnúmero de reacciones. Y también vetó la ley de financiación universitaria, como se conoce en Argentina, para evitar en el una pérdida operativa en torno a los 200.000 millones de dólares. Esto en materia de educación. También relacionado con esta situación, pero ya más bien en el ámbito de la cultura woke o progresista, se produjo, entre otras cosas, la prohibición del lenguaje inclusivo en los documentos oficiales que emanen del Estado, del gobierno, de cualquiera de sus secretarías o agencias. Cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, dado que acusó sesgo ideológico del organismo y además que actuaba como una verdadera caja pagadora de favores políticos. También procedió al cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y también importante, generó una intensa polémica con el spot Memoria por la Verdad y la Justicia en el Día de la Memoria de Argentina. Y en este caso el argumento es que la memoria debe ser completa y no solamente la versión parcial que puede contar una de las corrientes involucradas. Ahora, otro aspecto importante es que cumpliendo con uno de sus grandes anuncios y una de sus grandes ejes de acción política, que es la reducción del tamaño del Estado, ha cerrado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Juventudes, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, como ya lo comentábamos. Ha procedido a disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, y en el fondo las funciones de la AFIP han sido tomadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, de manera tal de hacer más eficiente, más barata la administración tributaria y en el fondo siempre apuntando a terminar con estos gastos absolutamente innecesarios de cargos directivos y semidirectivos. Y
una de las otras instituciones que ya pasó a disolver ha sido el Instituto Argentino del Transporte, institución creada por la exmandataria Cristina Fernández, que en palabras del presidente Milei simplemente era para inventar cargos que tenían que ser pagados por el Estado. Ahora, también ha anunciado un sinnúmero de despidos de funcionarios precisamente asociados a estas instituciones y a otras que no justifican su existencia propiamente tal. Probablemente en donde más medidas ha tomado y en donde más medidas ha logrado implementar es en el área de la economía. Argentina atraviesa un momento muy complejo en cuanto a todo lo que dice relación con la inversión, la generación de empleo. La informalidad está llegando a más del 35% en dicha nación, los sueldos están estancados, tiene un problema crónico de inflación. Y probablemente uno de estos temas son las distintas medidas que ha tomado el presidente Javier Milei. Sí hay que ser muy claros en esto, debido a todo el efecto de estabilización que está persiguiendo el gobierno de Milei. La economía argentina va a contraerse este 2024 en torno a un 3.5% según las estimaciones. ¿Qué medidas ha tomado y que nos permiten entender que esto es un efecto previo eventualmente a un despegue económico de Argentina? Lo primero es que a través del decreto de necesidad y urgencia, una de las primeras medidas que adoptó cuando llegó al gobierno el 2023, se procedió a desregular sectores económicos, buscando de esta manera atraer inversión, destinar un uso racional a ciertos recursos públicos, tratar de sacarle la mayor provecho posible a tierras y lagos del Estado argentino. En segundo lugar, ha tomado un rol muy estricto para frenar la emisión de moneda argentina. En 2023, cuando asume el presidente Javier Milei, la masa monetaria, la base monetaria de Argentina se duplicaba cada 2 semanas. Y esto había llevado entonces a que la inflación anual tuviera tasas de 3 dígitos y pudiéramos encontrar inflación mensual en torno al 50% de aumento de los precios en los bienes y servicios. En este sentido, la inflación ha sido una de las preocupaciones del presidente Javier Milei y de su equipo económico, en especial del ministro de Economía Caputo, y en la práctica lo que ha hecho es aplicar una serie de medidas administrativas que han transformado el 27% de inflación mensual y lo han hecho caer hasta un 2,5%, un 2,7% de inflación. O sea, se está controlando el aumento sostenido de los precios. Por otra parte, se ha procedido a sincerar los precios o reducir los subsidios en materia de electricidad, de gas, de agua, porque en la práctica se estaba pagando solo el 5% del valor real. Otro aspecto importante a considerar es que todas estas medidas están produciendo una reducción del déficit financiero que tenía el Estado de Argentina a pasos agigantados. El precio del tipo de cambio, o sea, el dólar sigue estando fijado, el dólar oficial, pero el dólar blue, que sería el dólar que se transa en el mercado paralelo, ha ido convergiendo hacia el precio del dólar oficial, lo que es un fenómeno que no pasaba en décadas. Lo otro es que se ha procedido a reducir un sinnúmero de aranceles para insumos industriales en el sector agrícola. Por ejemplo, un buen ejemplo de esto son precisamente los fertilizantes, pero lo que apunta es a mejorar la competitividad de la agroindustria de la Argentina. Y también tenemos que considerar que se eliminó un impuesto especial equivalente al 1.5% de las propiedades, de la venta de propiedades, que era lo que se conocía como el impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. Se procede a la liberalización de las tarifas de vuelo para facilitar y aumentar el acceso
al mercado aéreo. Y también logró un triunfo legislativo muy importante con la aprobación de la Ley de Bases. Una ley de bases que contempla un sinnúmero de atribuciones legislativas delegadas en el presidente, pero también que sienta las bases de un régimen de incentivo a la inversión, a las grandes inversiones, sean extranjeras o nacionales, y establece también la privatización de empresas del Estado, algo que no se había visto en Argentina en 20 o 30 años. Finalmente, en materia de seguridad, no podemos dejar de comentar el Plan Bandera implementado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Una ciudad que tenía las más altas tasas de homicidio en Argentina y que ya estaba de alguna manera dentro de una zona de control del narco. Se ha producido un cambio relevante. La tasa de homicidio ha ido disminuyendo sostenidamente, aumentó en más de un 580% la cantidad de patrulla y policía desplegada, y el tiempo de reacción ha disminuido de 20 a 6 minutos. Es un trabajo en conjunto entre el gobernador de la provincia de Santa Fe y la autoridad central del Ministerio de Seguridad. Y en este sentido ha cambiado radicalmente la situación en Rosario. Por otra parte, el presidente anunció que va a adoptar una serie de medidas carcelarias inspiradas en la dinámica que ha llevado adelante exitosamente, no libre de controversia, el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Y asimismo dio a entender que se iba a prohibir el traslado de reclusos de un recinto penitenciario a otro, alegando cambio de sexo o cambio de identidad de género. Finalmente, se van a incorporar nuevos delitos que permitan expulsar a extranjeros o bien impedir el ingreso. Todo esto en un año. ¿Cuáles son los desafíos que tiene hacia el siguiente año? Esto es el 2025. Bueno, lo primero, tiene que mantener los buenos índices y números macroeconómicos, pero es necesario que se traduzcan en mejorías a nivel microeconómico. No basta con disminuir la inflación a mínimos históricos, y ahí hay un desafío que tiene que ejecutarse. En segundo lugar, no ha sido eliminada el control de precios o la fijación de precios del dólar, y por lo tanto ahí existe un potencial riesgo para la economía de Argentina. En tercer lugar, se hace vital que el presidente pueda seguir avanzando de cara a un año legislativo. El 2025 son elecciones de mitad de mandato de la Argentina, en donde se renueva la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un número importante de los senadores. Por lo tanto, entra el presidente Javier Milei con 38 diputados y 7 senadores, y hay que ver cómo traspasa el apoyo popular que todavía tiene, que es mayor al 50% en la opinión pública en general, a un resultado electoral que le permita conducir de mejor manera. Como sea, Argentina está en medio de un proceso de transformaciones pocas veces visto, y existe una voluntad política desde el presidente Javier Milei y su gobierno en llevar adelante estas transformaciones. Por supuesto, esto no está exento de polémica y de traspiés. No podemos dejar de comentar, por ejemplo, la discusión que generó su desaveniencia con la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, que finalmente la hizo salir de dicho cargo, o, por ejemplo, lo que podría pasar ahora en 2025 cuando presente otras leyes estructurales importantes para el país, y en el caso que no cuente los votos. Como sea, un año ya de gobierno del presidente Javier Milei rompe con varias de las predicciones que en cuanto a que no iba a terminar su mandato, en cuanto a que en Argentina solo pueden gobernar tranquilamente los peronistas o con la venia del peronismo, y hoy día efectivamente se encuentra liderando un movimiento nacional. La Libertad Avanza ya es partido político y está entrando a disputar espacios de poder y de adhesión popular en sectores que tradicionalmente votaban por el Partido Justicialista o derechamente por los candidatos kirchneristas. ¿Creen ustedes que Javier Milei tendrá éxito y logrará una victoria en las elecciones legislativas del 2025 en Argentina?
¿Les parece que las transformaciones de Javier Milei van por el camino correcto? ¿Crees tú que Chile debería pensar en transformaciones de esta naturaleza? Déjanos tus comentarios. Bien, este es el capítulo resumen especial por el primer aniversario del gobierno del presidente Javier Milei en Argentina. Como siempre, te dejo cordialmente invitado para que te suscribas al canal de YouTube del Instituto República y actives las notificaciones para estar informado de todo el contenido que estamos especialmente preparando para ti. Nos puedes también seguir en todas nuestras redes sociales y por mi parte los dejo cordialmente invitados para la próxima semana en este canal a esta misma hora. Nos vemos.